El enigma de Juana la Loca. En un reino marcado por la fe y la superstición, nació una princesa cuyo destino estaría envuelto en misterio. Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca, fue una figura trágica que dejó una huella indeleble en la historia. Criada en los confines de la corte, Juana recibió una educación acorde a su rango, pero limitada por su condición de mujer. Aprendió música, latín y poesía, pero su verdadera preparación fue para la obediencia y la sumisión. Su vida estuvo controlada por otros, desde su nodriza hasta el séquito de sirvientes que la rodeaba. A los 26 años, Juana quedó viuda y despojada de sus derechos. Su padre, Fernando el Católico, y su propio hijo, Carlos I, la confinaron en un castillo apartado bajo el pretexto de su supuesta incapacidad mental. Durante 46 años, Juana permaneció recluida, aislada del mundo. ¿Estaba Juana realmente trastornada, poseída por el diablo o simplemente víctima de una intriga política? La respuesta permanece envuelta en la incertidumbre. Sus contemporáneos, arraigados en creencias mágicas, atribuyeron sus males a influencias sobrenaturales. Sin embargo, la distancia del tiempo y los avances de la ciencia han arrojado luz sobre posibles trastornos mentales que pudieron haber afligido a Juana, como la depresión o la esquizofrenia. El contexto en el que nació y vivió Juana jugó un papel crucial en su destino. La España del siglo XV era una tierra de conquistas y expansión, un reino inmerso en profundos cambios sociales y religiosos. La Inquisición proyectaba su sombra sobre la vida de las personas, y la superstición impregnaba el pensamiento fo. Juana fue una víctima de su tiempo y de su género. Su historia es un testimonio de cómo la ignorancia, el poder y los prejuicios pueden privar a un individuo de su libertad y dignidad. Sin embargo, su legado perdura como un enigma sin resolver, un recordatorio de la fragilidad de la mente humana y el potencial del mal que la sociedad es capaz de infligir. El tormentoso viaje de Juana. El destino de Juana, la hija de los reyes católicos, estuvo marcado por la sombra de los trastornos mentales de su abuela. Se especula con una posible herencia transmitida de generación en generación, pero solo podemos conjeturar sobre su papel en los vaivenes del comportamiento de nuestra protagonista. Otro factor determinante fue la inestabilidad emocional de su madre, Isabel, quien sufría terribles celos por las infidelidades de su esposo, Fernando el Católico. Los arrebatos de cólera de la reina dejaron una profunda huella en Juana, quien más tarde experimentaría los mismos tormentos en su propio matrimonio. En medio de estas tormentas familiares, Juana fue obligada a casarse con Felipe el Hermoso, un joven duque que se convertiría en el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico. Los reyes católicos buscaban alianzas políticas para contrarrestar la amenaza otomana y aislar a Francia, su principal rival. El viaje de Juana a Flandes para encontrarse con su prometido fue arduo y lleno de contratiempos. La guerra con Francia hizo que la única opción fuera viajar por mar, una travesía larga y peligrosa. La flota española, compuesta por más de 130 barcos y 15.000 hombres, partió en medio de la inquietud de la reina Isabel. Tras una prolongada travesía, Juana desembarcó en Flandes para descubrir que Felipe no había acudido a recibirla. Los consejeros del joven príncipe, contrarios a la alianza con España, habían maniobrado para impedir su encuentro. Finalmente, el matrimonio se celebró, pero la felicidad duró poco. Juana pronto descubrió las infidelidades de su marido, lo que desencadenó sus celos e hizo eco del sufrimiento que había presenciado en su propia infancia. A pesar de los tormentos emocionales, Juana fue recibida con honores por sus nuevos súbditos en las tierras flamencas. Su entrada en Amberes fue un espectáculo impresionante, donde demostró la riqueza y el poder de la dinastía española. Mientras Juana se adaptaba a su nuevo hogar, el destino conspiraba para un giro inesperado. La muerte de su hermano Juan la convirtió en la heredera de los reyes católicos y preparó el camino para que la Casa de Austria gobernara España, dando lugar al nacimiento de un imperio que marcaría para siempre la historia. El aislamiento y la agonía de una princesa. En una tierra lejana, una joven princesa se encontró atrapada en un matrimonio opresivo que amenazaba su bienestar. Aislada de su séquito y aislada por la corte de su marido, su espíritu se marchitó. La sombra de la sospecha y la manipulación se cernió sobre ella, ya que su esposo buscó controlar cada aspecto de su vida. Le negaba el acceso a sus propios fondos, dejándola dependiente de su voluntad caprichosa. Los rumores de su supuesta falta de piedad llegaron a su patria, provocando un profundo dolor a sus padres.
Enviaron un emisario de confianza para investigar, pero incluso él encontró dificultades para comunicarse con ella, bajo la atenta mirada de su esposo. A pesar de su angustia, la princesa ocultó sus lágrimas y cumplió con sus obligaciones, dando a luz a múltiples herederos. Sin embargo, la alegría de la maternidad no pudo disipar la tristeza que la carcomía por dentro. El destino cruel arrebató la vida a sus otros hermanos, allanando el camino para que su esposo se convirtiera en el heredero de sus poderosos reinos. Una vez más, sus sueños se desvanecieron cuando la asfixiante red de aislamiento que la rodeaba se hizo aún más impenetrable. Obligada a emprender un largo viaje de regreso a su patria, la princesa se enfrentó a un despliegue impresionante de riqueza y adulación. Sin embargo, detrás de la fachada de pompa, se escondía una amarga verdad. Su esposo había usurpado su autoridad, relegándola a un papel secundario. En un gesto simbólico cargado de significado, su padre cabalga junto a su esposo, relegándola a la parte trasera. La marginación de la princesa era evidente, una señal de la lucha de poder que se estaba librando a costa de su felicidad. Mientras tanto, su madre la llevó a su cámara para un conmovedor reencuentro. Tenían mucho que compartir sobre los años de separación y el tormento que ambas habían soportado. La trágica reina, Juana la Loca. En un reino dividido por ambiciones y tensiones, surgió la figura de Juana, una princesa marcada por el destino y la desgracia. Hija de los reyes católicos, su vida se entrelazó con la de su esposo Felipe el Hermoso y su padre, Fernando de Aragón. Desde el principio, el matrimonio estuvo marcado por el conflicto. Fernando, temeroso de la influencia francesa, veía en Juana un medio para controlar a su yerno. Felipe, por su parte, deseaba consolidar su poder en España y regresar a sus tierras natales. Juana, atrapada en medio, se convirtió en un peón en el juego de sus seres queridos. Las continuas discusiones y presiones minaron la salud mental de Juana. Sufrió episodios de llanto incontrolable, insomnio y un profundo anhelo por su esposo. Los médicos la diagnosticaron con una aguda depresión, un trastorno que en aquella época se conocía como melancolía. La situación alcanzó un punto de ruptura cuando Juana decidió reunirse con Felipe. Su madre, Isabel, intentó impedirlo y la encerró en un castillo. En un acto desesperado, Juana se enfrentó a su madre con palabras desafiando las normas sociales. Finalmente a Juana se le permitió regresar a Flandes, pero su matrimonio continuó siendo una fuente de dolor. Felipe la humilló públicamente, la aisló y la sometió a abusos físicos y verbales. La muerte de Isabel solo sirvió para exacerbar las tensiones, ya que Felipe asumió el poder como rey consorte. A pesar de sus evidentes problemas de salud mental, las Cortes declararon a Fernando como guardián de Juana, despojándola de su derecho a gobernar. Su esposo, aprovechando su debilidad, la manipuló para obtener su lealtad. En medio del caos político y personal, Juana dio a luz a su sexto hijo. Su matrimonio se había convertido en un infierno, con rumores de infidelidades y violencia. Finalmente, Felipe falleció repentinamente, dejando a Juana devastada y sumida en el dolor. La muerte de Felipe marcó el principio del fin para Juana. Fue encerrada en el Palacio de Tordesillas, aislada del mundo exterior por su hijo Carlos y durante años, su mente se deshizo gradualmente, dejando atrás solo una sombra de la mujer que una vez fue. La tragedia de Juana la Loca, una reina atrapada entre el amor, la ambición y la locura, sirve como un testimonio de las implacables fuerzas que pueden destruir incluso a las almas más fuertes. El destino de una reina, de la pasión al encierro. En el corazón de un tiempo turbulento, el destino de Juana se entrelaza con el de un joven príncipe, Felipe. Su amor, truncado por una temprana muerte, desata un vórtice de emociones y acontecimientos que moldean su vida. Tras la pérdida de su esposo, Juana emprende una macabra procesión, llevando consigo su cuerpo embalsamado. Este acto, visto como una muestra de inestabilidad, encierra motivos políticos, afirmar su legitimidad y la de su hijo Carlos. Fernando, su padre, ve en el dolor de su hija una oportunidad para hacerse con el poder. Manipula la narrativa, proyectando a Juana como incapaz de gobernar. La envía a Tordesillas, un lugar apartado, donde es vigilada de cerca. En su encierro, Juana encuentra un tenue consuelo en su hija Catalina. Pero el peso del dolor y la soledad la abruman, su salud se deteriora. Su negativa a comer, bañarse y cumplir con sus obligaciones religiosas suscita preocupación y especulaciones. ¿Es auténtica enfermedad o una forma de resistencia encubierta?
La muerte pone orden en el caos. El pretendiente inglés fallece y las ambiciones de Maximiliano I se desvanecen. Fernando negocia un acuerdo con su yerno Carlos, asegurando su gobierno mientras Juana viva, a menos que él o Germana de Foix tengan un hijo. Juana permanece en la sombra, privada de autoridad. Su hija Catalina permanece a su lado, siendo su única luz en la oscuridad. Con la muerte de Fernando, Tordesillas se convierte en su prisión permanente. El destino de Juana es un testimonio de la tragedia humana. Una mujer que amó profundamente quedó rota por la pérdida, utilizada por su propia familia para servir a sus intereses políticos. Su legado como la loca oculta la complejidad de su situación y el dolor que soportó en silencio. El cautiverio de una reina. El cruel destino apartó a la reina de su reino, recluyéndola en un aislamiento despiadado. Su hijo Carlos la relegó a la marginación, custodiada por un noble implacable que tejió un mundo de engaños a su alrededor, ocultándole la verdad sobre sus seres queridos y privándola de contacto con el mundo exterior. Un momento de esperanza surgió con la rebelión de los comuneros, que vieron en ella la legitimidad para derrocar el poderío de Carlos, pero la reina no se dejó manipular. Ante sus súplicas de apoyo, los rebeldes recibieron una rotunda negativa, pues Juana anteponía la estabilidad de su familia a cualquier otra pretensión. Con la caída de los comuneros, el cautiverio de la reina se volvió aún más estricto. Su aislamiento la sumió en un letargo mental, empeorando su frágil estado. Las visitas de sus familiares, escasas y fugaces, eran el único contacto con el mundo exterior, pero ni siquiera éstas podían aliviar su soledad y amargura. Transcurrieron años en un lento declinar, marcado por las disputas con sus guardianes y la incredulidad de quienes la creían poseída por el demonio. Su amor por Cristo seguía presente, pero sus hábitos religiosos se habían alterado, alimentando rumores sobre su cordura. A pesar del aislamiento, Juana conservó su dignidad y su afecto por sus seres queridos. En los encuentros con sus nietos, buscaba noticias de su hijo y expresaba su devoción por él, manteniendo siempre el vínculo con su familia. El destino de la reina estuvo marcado por un cruel aislamiento, un cautiverio físico y mental impuesto por quienes temían su presencia. Su historia es un recordatorio del poder abrumador que puede ejercer el deseo de controlar y ocultar a aquellos que amenazan la estabilidad. El enigma de Juana I. Una historia de dolor, fe y reinado frustrado. En una época de agitación religiosa, el destino de Juana I de Castilla fue marcado por el aislamiento, la incomprensión y el supuesto delirio. A pesar de ser la legítima heredera de un vasto imperio, su gobierno le fue arrebatado y sus últimos años transcurrieron en una triste confusión. Cuando el jesuita Francisco de Borja la visitó, quedó desconcertado por su incapacidad mental y su acusación de que sus sirvientas le impedían practicar su fe. Juana hablaba de espíritus malignos, lo que llevó a Borja a sospechar que estaba poseída. Sin embargo, sus constantes afirmaciones de creer en los principios de la Iglesia Católica pusieron en duda su supuesta locura. En sus delirantes historias, Juana acusó a un gato malvado de devorar a sus seres queridos, lo que revela la profundidad de su tormento interior. Fray Luis de la Cruz, quien también la visitó, la encontró sincera e inocente, sugiriendo una posible injusticia en su confinamiento. Los últimos años de Juana fueron de enfermedad y sufrimiento. Encerrada en su habitación, sus piernas hinchadas le causaban un dolor insoportable. Finalmente, en 1555, asistió por Borja. Falleció en paz, sus últimas palabras invocando a Jesucristo. La historia de Juana I es una tragedia de una reina que nunca reinó, un alma solitaria cuya voz fue silenciada por supuestas enfermedades mentales. Su legado sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la salud mental y el poder destructivo del estigma social. Esta historia invita a la reflexión sobre la verdadera naturaleza de la locura, la importancia de la comprensión y la justicia que a menudo se le niega a quienes luchan contra las tormentas de su propia mente.